Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Alessandro Reyes, soy estudiante de Educación Bilingüe Intercultural, que más adelante les contaré un poquito sobre eso. El canal va a dar un poco un cambio, pero bueno, el día de hoy, eso ya será más adelante, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, este video lo voy a dividir en tres partes. Primero qué son, luego cuáles son y luego qué podemos hacer nosotros para pues poner en práctica. Y bueno, pues primero podemos decir que esta es una iniciativa creada por la ONU o la Organización de Naciones Unidas. Bueno, y esto busca ayudar al desarrollo de los países a través de distintos puntos que, como les digo, conoceremos en el video próximo. Pero básicamente busca ayudar a los países a salir de elementos como la pobreza, la desigualdad social, la desigualdad económica, entre muchas otras cosas. Entonces, son objetivos bastante importantes. Eh, es un programa que se tiene pensado para el 2030. Entonces, realmente los países que tomaron este reto y esta decisión ya van contra el tiempo un poco. Y bueno, según la página específica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se adoptaron por todos los Estados miembros de la ONU en el 2015 y fueron un llamado universal para reducir cosas como la pobreza, la desigualdad y todas esas cosas que veremos más adelante. Y llegamos a la segunda parte de los ODS y ahora vamos a ver cuáles son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El primero de ese es combatir los problemas de desigualdad de la mano con el sector privado para un sistema de financiamiento basado en la asistencia y así asegurar los mismos derechos a recursos económicos y un debido acceso a los servicios básicos. Básicamente es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Claramente sabemos que la pobreza es uno de los peores males desde que existe la historia de la humanidad. Siempre han habido miembros más débiles y eso es con lo que quiere acabar los ODS. Dejar atrás la pobreza y ayudar a las personas a salir de ella. Bueno, el segundo punto es poner fin al hambre, lograr seguridad alimentaria y la mejora en la nutrición y promover la agricultura sostenible. Bien, esto es muy interesante. Primero que todo, como vemos, ya hay muchos gobiernos haciendo esfuerzos por conseguir esto. Yo hace un tiempo subí un video sobre la nutrición y pues por ejemplo ahora el Ministerio de Educación en Guatemala está desarrollando los seminarios en torno al tema de la nutrición. Hay campañas como la Gran Cruzada Nacional contra la desnutrición. Sin embargo, creo que los esfuerzos, al menos hablando de Guatemala, no puedo hablar de los otros países, son bastante débiles y que vamos bastante atrás en eso. Hay zonas, al menos en mi país como Chiquimula, en las que aún hay un 80% de hambre. Entonces creo que nos falta mucho para conseguir derrotar este mal que es la pobreza. Bueno, y sobre todo la desnutrición. Bueno, el tercero es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y en todas las edades. Pues básicamente queremos o busca este ODS que independientemente de la etapa de nuestra vida en la que nos encontremos, tengamos acceso a una buena vida, lo mejor posible en la vejez, en la adultez, en la niñez. Se busca reducir la tasa mundial de mortalidad materna. Se busca poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y niños menores de 5 años. Poner fin, sobre todo esto es muy importante, a las epidemias como el SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. Aquí también ¿por qué no podría entrar la pandemia mundial en la que estamos actualmente? Entonces,
Luego, como cuarto punto, tenemos que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Bueno, como saben, yo ya desde el año pasado había tocado mucho este tema de la educación. Tengo pendiente un video por ahí que les tengo sobre enseñanza de matemáticas. Pero, pues bueno, y ahora que inició un nuevo camino en mi vida dentro del mundo, ya específicamente del magisterio, definitivamente me estoy informando todavía más. Y definitivamente la educación tiene grandes deficiencias, incluso hablando de potencias como Finlandia, que es el país con la mejor educación, países asiáticos con educación muy muy buena, pero al costo de la salud mental de los jóvenes. Entonces, si esos grandes países y esos grandes poderíos tienen problemas educativos, ¿qué nos esperan nosotros a Latinoamérica? Luego, el quinto punto es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Como sabemos, actualmente hay serios problemas de desigualdad, principalmente en el tema educativo. La brecha salarial ha sido como que un poco criticado, pero sí en el tema educativo no podemos negar que hay menos niñas que niños matriculados, especialmente en países musulmanes, pero también aquí en Latinoamérica. Ambos géneros tienen problemas que solventar. Por ejemplo, el tema de los suicidios o las personas en situación de calle por parte de los hombres es algo que se ha tocado mucho dentro del movimiento masculinista, que no ha sido como que tan visible a comparación del feminismo, el cual también ha hablado de serios problemas. Aquí en Guatemala, por ejemplo, últimamente hemos visto un crecimiento de los feminicidios terrible. Hemos visto a niñas a las cuales han violado y asesinado. El caso más sonado fue el de Hillary, que literalmente le dio la vuelta al mundo. Entonces creo que aún hay mucho que hacer, hay mucha labor que hacer para lograr realmente una verdadera equidad e igualdad en el país y en el mundo. Luego tenemos el objetivo 6, que es garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y saneamiento para todos. Yo creo que todos vimos esta noticia de que el agua ya empezaba a ser cotizada en la bolsa de valores. Yo creo que todos nos hemos visto afectados más de alguna vez por problemas de agua, y es que realmente el agua se consideró a lo largo de mucho tiempo como un recurso renovable, pero realmente nos hemos dado cuenta en los últimos años que no lo es, que eventualmente se va a acabar si no hacemos algo al respecto. También tenemos el garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Bien, este punto creo que últimamente se ha hablado muchísimo más del calentamiento global, de todos los problemas energéticos que tenemos, ecológicos. Y definitivamente tenemos que buscar alternativas a la energía eléctrica, que por ejemplo aquí ustedes pueden ver mi luz. Creo que esto afecta mucho al planeta, el hecho de no tener energía renovable. ¿Por qué no hablar de plantas de energía hidráulica, energía eólica, energía solar? O incluso un tema que se me controversial, que es la energía nuclear. Creo que todas estas formas de energía deben de ser adoptadas por los distintos países y se ve como algo lejano, pero se tiene que hacer eventualmente este cambio, y mientras antes sea, va a ser mucho mejor. Bueno, luego tenemos el promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo digno y productivo y el trabajo decente para todos. Yo creo que todos hemos visto esto, que es que hay empleos en los que a las personas no se les paga lo suficiente, no se les paga el sueldo mínimo, o el sueldo mínimo en el respectivo país es poco a comparación de la canasta básica. También hemos visto que a veces son empleos de alto riesgo, o empleos en los que incluso no tienen los materiales adecuados para trabajar. Esto hemos visto sobre todo yo, como digo que soy maestro dentro del mundo de la educación. Tal vez, tal vez hay clases en las que hay más de 100 alumnos. Ahora, con la pandemia y las plataformas casi todas
En el plan gratuito solamente ofrecen acceso a 100 personas, entonces algunos alumnos se quedan fuera de las clases porque el establecimiento, sea público o privado, no les brinda un plan premium, no les brinda marcadores cuando están en modo presencial, hojas, cosas tan simples que tienen que salir del bolsillo del maestro. Y esto pasa en todas las profesiones o en la gran mayoría, que a veces siendo una empresa que está ganando y ganando y ganando y ganando, no le pueden dar lo suficiente a sus empleados para poder desarrollar su labor de la manera correcta y adecuada. O a veces vemos que se les niega empleo a las personas por, como decía ahí, una discapacidad, o por temas raciales, por un sinfín de temas. Entonces, se tiene que trabajar para reducir todas esas desigualdades que hay actualmente y para buscar un empleo digno para todos y hacer crecer el modelo económico, pero de una manera sostenible, cuidando y preocupándonos por el medio ambiente. Yo creo que la generación anterior nos dejó a nuestra generación un planeta destrozado y nosotros estamos haciendo lo posible por rescatarlo, pero está siendo un poco complejo. La labor ya se empezó, pero definitivamente no tienen que ser las próximas generaciones que van a ser quienes van a ser más afectados. Vemos que ahorita ya se están levantando lugares contra la minería. Aquí en Guatemala ha pasado mucho y contra empleos que son poco sustentables. Entonces definitivamente tenemos que buscar la forma de que el modelo económico que se emplee sea un modelo sostenible con el medio ambiente y con la naturaleza. Muy bien. El siguiente objetivo es construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Definitivamente necesitamos cosas como casas más seguras que puedan soportar un terremoto. Vemos que aún en Latinoamérica hay casas hechas de materiales como lámina y realmente es algo bastante lamentable. Uno piensa, llegar a suceder un terremoto, una inundación, esa casa se va a ir, no va a aguantar. Y creo que esto realmente es algo sumamente preocupante. Hay personas en situación de calle que definitivamente tenemos que hacer algo al respecto de ellas. Se tiene que aumentar la investigación científica. Científicos como Elon Musk, por ejemplo, han desarrollado opciones más sustentables como los autos eléctricos, pero se ha debatido mucho y vemos que la gente se resiste un poco al cambio. Entonces hay que buscar la forma de cambiar ese switch en la gente. Y definitivamente tiene que luchar más por la industrialización, porque cada vez haya mayor y mejor tecnología para ayudarnos a nosotros como seres humanos. Luego tenemos el reducir la desigualdad en y entre los países. Creo que esto definitivamente es algo, tal vez la parte más complicada, porque aquí hablamos de cooperación entre los distintos países. Definitivamente no es lo mismo ir a Haití que ir a Estados Unidos. O sea, claramente son dos condiciones totalmente distintas. Entonces, esas desigualdades se tendrían que reducir. Nos dice que para el 2030 tenemos que lograr progresivamente y mantener el ingreso de y mejor tecnología para ayudarnos a nosotros como seres humanos. Luego tenemos el reducir la desigualdad en y entre los países. Creo que esto definitivamente es algo, tal vez la parte más complicada, porque aquí hablamos de cooperación entre los distintos países. Definitivamente no es lo mismo ir a Haití que ir a Estados Unidos. O sea, claramente son dos condiciones totalmente distintas. Entonces, esas desigualdades se tendrían que reducir. Nos dice que para el 2030 tenemos que lograr progresivamente y mantener el ingreso del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. Hay que incentivar a los países más pobres a que crezca más su PIB, a que económicamente puedan tener mejores posibilidades.
Tenemos que garantizar igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en particular mediante la eliminación de leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes y políticas y medidas adecuadas al respecto. Creo que aquí entraría el tema de la migración, que es un tema como complicado, pero independientemente de esté bien o esté mal, claro, son personas quienes están migrando y se merecen un acceso a sus derechos básicos. Tenemos que adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de promoción social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. Se ha hablado mucho de esto, de que la persona más rica pague más impuestos, la persona con más dinero pague más impuestos, y es, aunque un tema complicado, definitivamente tenemos que buscar la forma de que fiscalmente pueda haber una equidad, más que una igualdad, una equidad. También tenemos que lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, especialmente en Latinoamérica. No vemos rampas para personas discapacitadas. Yo me daba cuenta y me sorprendió un montón que estaba leyendo la guía del Ministerio de Educación y literalmente decía que los mismos papás tenían que adaptar la guía para las personas que no podían ver, ellos crear el braille. Y yo digo, ¿por qué tendrían ellos la obligación de hacerlo? Eso tendría que ser el Estado, imprimir libros en braille, libros en las distintas lenguas nacionales. Definitivamente tenemos que conseguir que las ciudades y los países sean mucho más incluyentes con las personas que tienen capacidades distintas. Entonces se tiene que aumentar cosas como la urbanización inclusiva y sostenible, redoblar esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. También entra aquí. Como sabemos, hay zonas protegidas, zonas que han llegado a tener el título de patrimonio cultural de la nación, pero que se van perdiendo cada vez estas prácticas, o por qué no también sitios naturales y arqueológicos, los cuales se van deteriorando debido a cosas como la contaminación, entre muchos otros temas. Entonces definitivamente hay que trabajar por preservar estos lugares, apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional. Como puedes ver, hay muchas desigualdades y no es lo mismo vivir en un área rural que en un área urbana, y estas desigualdades o este distanciamiento se tiene que ir reduciendo cada vez más. Y así un sinfín de cosas más que nos conlleva este objetivo. El objetivo 2 es garantizar modalidades de consumo y protección sostenibles. Somos una sociedad consumista bastante que a veces no somos amigables con el medio ambiente, y esto ya se ha comenzado a tratar. Tal vez sabemos que en el gobierno anterior se dejó una política de ya no usar plástico, pero ¿realmente se le dio seguimiento? Yo creo que no. Entonces, cosas como estas son sumamente importantes. Hablar de plástico, hablar de todas las cosas que podamos reducir, que sean contaminantes para el ambiente, irlas quitando. Tú dices, bueno, es un popote, ¿qué diferencia hace? Pero créeme que hace una muy gran diferencia. Entonces, también tenemos que no solo que las empresas lo hagan, sino velar porque las personas también tengan el acceso a esta información, también sepan por qué es importante dejar de consumir plástico, ya no pegar popotes y cosas así. El reciclaje, también apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y tecnológica a fin de avanzar hacia modalidades de consumo y producción mucho más sostenibles. Porque claramente no es lo mismo no usar popote en un país de primer mundo o no usar plástico, pero encontrar otra alternativa a hacerlo en un país de tercer mundo o en vías de desarrollo, que es más correcto, que claramente va a ser mucho más complicado encontrar esa alternativa, y tanto para las empresas no va a ser sostenible a nivel económico, como la gente también se va a resistir un poco al cambio.
Tenemos también que adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Ya hemos hablado mucho de esto. Definitivamente el país y el mundo, si no detenemos el cambio climático, se van a ir a la perdición y definitivamente no queremos esto. Ya hay tratados como el Tratado de París que están buscando la forma de combatir esto y hay que buscar aún más mejorar todo este tema. Luego conservar y utilizar formas sostenibles en los océanos, mares y recursos marítimos para el desarrollo sostenible. Cuidar el agua. Buscar la forma de que los océanos, mares, playas, yo creo que todos hemos ido a una playa que está asquerosamente sucia y tú dices ¿por qué? Y bueno, entonces definitivamente es algo complicado, pero se puede hacer, claro que se puede hacer. Luego proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, generar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Definitivamente tenemos que luchar porque las áreas naturales se conserven como tal. Tenemos que luchar para evitar prácticas como la quema de bosques. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener pérdida de la diversidad biológica. Yo creo que, de hecho, este era un logro para el 2020, pero creo que no se ha logrado. Se tiene que proteger las especies que están amenazadas y evitar su extinción. O sea, claramente hemos escuchado que X o Y animal está en peligro de extinción, pero creo que no hacemos nada al respecto. Y podemos iniciar de cosas tan pequeñas como... Obviamente estilos de vida como el veganismo son difíciles de adoptar. Yo digo personalmente algún día me gustaría ser vegano, pero ahora no me es posible y es complicado. Pero iniciar con cosas como no comprar productos de animales, porque es muy diferente comerte un animal, que es algo, podríamos decir de cierta forma supervivencia, a usarlo, a hacer cosas como la tauromaquia, por ejemplo, que gracias aquí en Guatemala no sea tanto, pero en países como México o España ha sido muy muy debatido y como es parte de su cultura ese es como que su principal argumento a favor, pero creo que y esta es una opinión muy personal, no sé si vale tanto preservar una práctica cultural moralmente incorrecta de hacerle daño a animales por diversión. No sé si vale la pena. Entonces se tiene que buscarse algo, pero obviamente los toros no están en peligro de extinción, pues, pero hay animales que sí lo están y tenemos que buscar la forma de que no se extingan. Entonces también tenemos que movilizar y aumentar de manera significativa recursos financieros para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica. También tenemos que invertir de dinero, o nosotros no, obviamente el Estado, que dejen de tal vez, obviamente todo es importante, pero que tal vez en vez de hacer una carretera, inviertan a un proyecto de diversidad biológica, de proteger a una especie en peligro de extinción. Creo que ambas son muy importantes, pero creo que se ha dejado a un lado el medio ambiente y yo me reía un día con mi mamá porque decía, hay un ministerio de medio ambiente, pero realmente yo ni sé ni qué están haciendo porque realmente no se ha visto un cambio en el medio ambiente. Entonces, realmente, ¿a dónde se van esos recursos que tiene ese ministerio? ¿Me explico? Entonces, sí es un poco como que complicado y se tiene que invertir más al medio ambiente. Luego, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas de todos los niveles. Guatemala es un país sumamente inseguro y no dudo que tu país también lo sea. Así seas un país de primer mundo, diario vas a ver en el diario, periódico, prensa, magazine, como le quieras llamar, noticias de muertes, violaciones, tantas cosas y realmente se necesita agilizar el sistema judicial, mejorarlo, evitar cosas como la corrupción que se dan demasiado, sobre todo en nuestros países, que es algo muy preocupante, y buscar la forma de erradicar esta desigualdad y hacer algo al respecto para que la delincuencia se termine. Y esto no lo veamos solo del lado de la víctima,
que claramente siempre es a quien se tiene que priorizar, sino también muchas veces vemos que meten preso a una persona y decimos a los 5 años tal vez ya está fuera, pero si no se dio una reinserción social correcta, si no tuvo tratamiento con psicólogos, si no tuvo una educación con maestros, si no sabe con un empleo, mejor no debería salir de ahí, sinceramente, porque va a volver a recaer en lo mismo. Entonces también tenemos que velar por eso, que no solamente se meta a la cárcel, sino que realmente las cárceles cumplan su función, que es reintegrar a esa persona a la sociedad, que pague impuestos, que con esos impuestos vamos a pagar proyectos para el medio ambiente, para agilizar la justicia, mejorar la educación. Entonces es de ambos lados, mejorar las cárceles, las condiciones de las cárceles y también mejorar la vida de los ciudadanos, evitando a toda costa cosas como la delincuencia que tienen que desaparecer sí o sí, y fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible, que definitivamente hay 3 áreas: la de las finanzas, la tecnológica, la del comercio. También hay algunas otras como cuestiones sistemáticas, datos, supervisión y rendición de cuentas. En fin, son bastantes. Este es un tema un poco más complejo. Por ejemplo, con respecto al tema de finanzas, es fomentar la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países de desarrollo, en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y otra índole. Entonces aquí estamos hablando de cooperación internacional, que países grandes ayuden a países pequeños a salir de su miseria. Que claramente creo que es un poco más complejo. Si quieren saber un poco más de esto, hay esta página de Wikipedia, hay en la ONU, puedes hallar mucha información. Y definitivamente, pero no me ahondaré tanto en este tema porque creo que es en lo que menos podemos hacer como ciudadanos, sino es más como gobierno. Como nosotros, yo ser humano aquí, no gobierno mundial, no potencia, no presidente, no alcalde, no, yo, estudiante de primer semestre de educación bilingüe intercultural, como tú, estudiante de administración de empresas, niño de 5 años, niña en sexto primaria, ¿cómo nosotros podemos hacer algo? Y para esto me basaré en la guía de los vagos para salvar el mundo, que en serio si lo pueden leer está muy muy buena. Primero podemos hacer cosas literalmente desde nuestro sofá, como ahorrar energía enchufando los electrodomésticos en una regleta y desconectándolos por completo cuando no los utilice. Creo que esto nos lo han dicho desde siempre. Si no estás usando la luz, apágala. Si no estás usando la televisión y estás viendo tu celular, apaga la televisión. Son cosas pequeñas y que uno diría no tienen impacto, pero a la larga y ya con muchas personas sí lo tienen. Deje de utilizar su cuenta bancaria en papel y pague sus facturas en línea o a través del teléfono móvil. Si no utiliza papel, no es necesario destruir bosques. Claramente, hacer cosas como ya no pedir nuestra factura impresa, como mandar un email en lugar de una carta. Cosas tan pequeñitas pueden ayudar y salvar al mundo. Compartan, no se limita a hacer clic en me gusta. Si ve una publicación interesante en las redes sociales, compártala. Y esto creo que es muy importante. A veces se habla de que si vale o no vale el activismo en redes sociales, que sale un caso de, por ejemplo, una mujer asesinada, un hombre asesinado, y tú dices, lo comparto. Y muchas personas van a venir y te van a decir, pero ¿por qué hacer activismo solo en redes sociales? ¿Por qué no vas a las calles, a las manifestaciones? Definitivamente no todos tenemos mismas posibilidades. Ahorita con el COVID es mucho más complejo, pero aún en circunstancias normales no es tan fácil como solo decir, bueno, agarro mi pancarta y me voy para afuera. No. Entonces el activismo en tus redes sociales es sumamente importante. Compartir cosas sobre el cambio climático, sobre la migración, claro que hay que hacerlo. Y no tengas miedo, porque van a haber 100 personas criticándote, pero una que tal vez aprenda algo nuevo gracias a tu publicación, o que se entere de algo que está pasando en el gobierno, en la sociedad, que no le guste y que ella sí pueda hacer algo por esta causa. Entonces, habla alto y claro. Pide a las autoridades locales y nacionales que participen en iniciativas que no dañen a las personas ni al planeta. Entonces, esto es sumamente importante, y esto en Guatemala lo han hecho mucho. Protestar contra las mineras, protestar contra leyes que vayan contra los derechos humanos,
Salir a protestar si algo no te gusta, hablar en tus redes sociales, que la gente te escuche, que la gente sepa por qué está mal. Denuncia el acoso en línea. No tiene que ser necesariamente tu acoso. Si tú ves que una persona está haciendo de daño a otra, siempre Facebook e Instagram tienen opciones para denunciar y debes de hacerlo. No es debería de hacerlo, es debes, tienes la obligación de hacerlo. Bueno, segundo nivel, cosas que puedes hacer en tu casa. Seque las cosas al aire, deje que el pelo y la ropa se sequen de forma natural. Claramente podemos ayudar con cosas tan pequeñas como una sala secadora, sea de pelo, sea de ropa. Ya eso ya es un gran cambio, créanme lo que sí. El reciclado de papel, plástico, vidrio y aluminio. Yo siempre he dicho, no sé cómo funciona en otros países, pero al menos en mi país hay como que recicladoras que te pagan si tú les llevas botellas, entonces te están pagando por tu basura, entonces qué mejor que eso. Entonces definitivamente el reciclaje es algo sumamente importante. Sustituya los electrodomésticos viejos por modelos que aporten un consumo energético más eficiente. Sé lo que me vas a decir, Alessandro, no es tan fácil como ir a la tienda y pedir una tele nueva, pues. Y yo lo sé, pero si está en tus posibilidades es mucho mejor. Primero va a ser un ahorro para ti en tu factura de luz y luego va a ser una ayuda para el planeta que utilices electrodomésticos sustentables. Utiliza cerillas de cartón, no necesitas nada de petróleo, a diferencia de los mecheros de gas fabricados de plástico. Básicamente que prefieras la carterita de fósforos, como decimos en Guatemala, al encendedor, por ejemplo. Y cosas que puedes hacer fuera de tu casa. Por ejemplo, compre productos locales. Y esto creo que se dijo mucho en la pandemia, pero se dijo por un lado incorrecto. Se dijo por ayudar a las empresas pequeñas. Y no digo que eso esté mal, pero también el simple hecho de que tú ayudes a una empresa pequeña, estás generando impuestos para tu país, para tu localidad, para tu región, desarrollo económico para tu región, más que si vas a comprar el McDonald's, que esos impuestos vayan a parar a Estados Unidos, por ejemplo. O si es una película de Disney, que no digo que no lo hagas, yo amo a Disney y jamás dejaría de ver sus películas, pero sí, Disney le va a pagar los impuestos a Estados Unidos por lo que genere Disney Plus, mientras que si tú ves películas nacionales, esas irán para los impuestos para tu país, para invertir más en el Ministerio de Cultura, Deportes. Entonces no te digo, ya no compres a McDonald's, ya no veas películas de Disney, te digo, trata de también usar cosas locales. Desplaces en bicicleta, andando o en transporte público. Evite utilizar el coche, excepto cuando tenga un grupo grande de personas. Bueno, esto definitivamente no es aplicable en la pandemia, pero en circunstancias normales, prefiere siempre gastar, que haya menos emisión de carbono. Utiliza la bicicleta, camina, usa el transporte público, y si tienes un carro, compártelo con varias personas. Te vas a ahorrar lo de la gasolina, lo van a pagar entre todos y además vas a estar ayudando al planeta. Así que créemelo, muchos dicen que reciclar te va a tomar, o hacer todas las cosas para beneficiar al planeta te va a tomar más tiempo, pero te va a ayudar en cuestión monetaria, en cuestión de dinero, eso te lo puedo asegurar. Lleve su propia bolsa de compra. Si las empresas no lo quieren hacer, nosotros iniciamos a usar bolsas de nuestras en lugar de usar bolsas de plástico. Haga uso de su derecho a elegir a los líderes y lideresas de su país y comunidad local. Creo que esto es algo sumamente importante. Tú tienes un gran poder en tu voto. Si vives en una sociedad democrática, créemelo. Y me encantó algo que hice, una canción de Mon Laferte que se llama Plata Ta, que es una canción de crítica social que hice: en el celular tienes más poder que Donald Trump. Como sabemos, en la anterior administración el presidente de Estados Unidos era Donald Trump, pero tú con tu celular tienes mucho poder para apoyar a causas sociales, tienes mucho poder para realizar un cambio real. Entonces, infórmate de cuáles son las propuestas que trae el candidato por el que piensas votar, y ve si esas propuestas son sustentables, van a apoyar a cumplir los ODS, y si también concuerdan contigo, con tu ideología, con tu creencia. Infórmate mucho, léete todos los planes de gobierno, que créame que es la mejor inversión que tú puedes hacer. Tú dirás, ¿en serio voy a dejar de ver mi serie en Netflix? ¿En serio voy a dejar de ver Breaking Bad por leer los planes de gobierno? Sí, créame lo que te va a traer mucho más beneficio a ti y a tu comunidad. Ya a veces decimos es solo un voto, pero todas las personas piensan así, y si tú no eres el cambio, nadie lo va a hacer por ti. Y esto es solo parte de todo lo que puedes hacer. Puedes, como te digo, visitar la guía de personas
perezosas para leer todos los puntos y aún hay mucho más. Cualquier cosa que a ti se te ocurra, por muy pequeño, por muy boba que parezca, hazla. Créeme que va a ser un gran cambio en tu comunidad y en tu país. Cualquier cosa que sea para mejorar, en lugar de para llevarnos para atrás, hazlo en serio. Yo te invito y de todo corazón a que luchemos por este cambio. Si tú dices, solo soy una persona más, todos pensamos así. Y si nadie comienza a hacer el cambio, no va a pasar nada. Yo siempre he dicho, tú no vas a cambiar el mundo. Eso es... fueron muy pocas las personas que lograron hacer. Personas como Martin Lutero o Rosa Parks, Gandhi lo lograron hacer. Pero tú y yo lo podemos hacer quizás. Pero tal vez no vas a cambiar el mundo. Pero puedes poner tu granito de arena para que el mundo verdaderamente cambie. Así que esta es mi pequeña reflexión. Y se vienen cosas muy chidas. Ya lo verán. Así que hasta pronto.